Muy buenos días, grupo. Continuando con nuestros temas sobre la teoría del aprendizaje, el día de hoy vamos a trabajar fundamentos epistemológicos. Dentro de este fundamento epistemológico nos habla obviamente acerca de lo que sucede en el ser humano, obviamente desde que es pequeño eh, y aún eh, como recién nacido, todo ese proceso en el cual va iniciando. Y aquí en esta primera diapositiva nos dice, el sujeto cognoscente desempeña un papel activo en el proceso del conocimiento. La información sobre los objetos, proporcionada por los sentidos, está fuertemente condicionada por los marcos conceptuales. ¿Sí? Entonces vemos que todo su entorno, él mismo, ¿sí? A través de los sentidos, obviamente va a ir generando esa parte epistemológica o relacionada con la adquisición de conocimientos. El sujeto cognoscente en este caso es el sujeto que busca saber o conocer. Entra en contacto con el objeto del conocimiento a través de sus sentidos. Luego sus percepciones son procesadas mentalmente. Al razonarlas se forman imágenes, es decir, nuestros conceptos, que son abstracciones de la realidad. El proceso concluye al conformar las propias ideas con la realidad objetiva. Acuérdense que en la mente está toda esa parte subjetiva, pero tenemos que exteriorizarla. El proceso mental es subjetivo porque no puede verse, sentirse, tocarse, olerse, oírse, ni obviamente manipularse. Todo está como nos dice aquí, en esas imágenes mentales, en esas ideas que vamos generando sobre los conocimientos o esta parte epistemológica. Algo muy importante es hablar acerca de lo que es la idea. Es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de la imaginación de una persona, ¿sí? Y hablamos de esa parte interna, ¿sí? Muy subjetiva. Está considerada como el acto más básico del entendimiento, al contemplar la mera acción de conocer algo. Frecuentemente las ideas son vagas y deben ser traducidas en problemas más concretos de investigación. Se requiere de la revisión de la literatura y construcción de una perspectiva teórica. Por eso vemos ese proceso que cada uno de nosotros ha tenido a partir de esa educación que recibimos de manera formal a partir del preescolar, aunque ya hay muchas cosas que hemos ido adquiriendo de manera informal, obviamente en casa. Las buenas ideas deben alternar al investigador, ser novedosas y servir para elaborar teorías y resolver problemas. Y acuérdense que las teorías tienen el elemento importante que es la ciencia, junto con el método científico que trata de dar veracidad, ¿sí? A todo lo que estamos percibiendo, ¿sí? Conociendo, ¿sí? Y más adelante, y ya dentro de un proceso más complejo, lo que vendría siendo el aprendizaje o los aprendizajes. Dentro de estos fundamentos epistemológicos, debemos comentar sobre la filosofía, ¿sí? O esa madre de todas las ciencias, o esa primer ciencia, ¿sí? Y que los griegos le dieron ese significado de amor a la sabiduría, ¿sí? Obviamente por sus raíces y su terminología. Dentro de esta filosofía eh, se van a crear estos fundamentos epistemológicos o del conocimiento. Tenemos primeramente a la ontología, del griego ontos, el ser, y logos, doctrina. Tiene por objeto el estudio del ser en general y de sus propiedades trascendentales, ¿sí?
cómo percibimos, ¿no? A este ser humano, ¿sí? O en el caso ya más directo, cada uno de nosotros. La nociología, ¿sí? Gnosis, que significa saber, se ocupa del conocer, pretende dilucidar la posibilidad, origen y esencia del conocimiento, ¿sí? La epistemología, del griego episte, ciencia, ciencia del método y causa del conocimiento, especialmente con referencia a sus límites y validez. Tiende a establecer cuáles son los fines que deben alcanzar el hombre en su acción hacia el bien común. Estudia las acciones de los hombres para descubrir las leyes que las rigen, ¿sí? Entonces, toda esa accionar del hombre a partir de sus conocimientos y que busca siempre situaciones positivas. Y por último, la axiología, del griego axio, que significa el que vale, ¿sí? O esa situación de valores. Ajá. ¿Cómo vamos reflexionando acerca de cada uno de esos valores o de esa manera de actuar del ser humano, ¿sí? Y que es eh, algo que idealizamos, pero que en ocasiones, muchas veces, eh, y por desgracia, se crean los antivalores. Entonces, 4 elementos que son los que fundamentan esta situación epistemológica o sobre el conocimiento, ¿sí? Y pues fortaleciendo la parte filosófica, ¿sí? O esa filosofía, ¿sí? O ese ser filosófico en cada uno de nosotros, gracias a los aprendizajes, ¿sí? A lo que percibimos al principio y ya después, de manera más compleja, ¿sí? Entrar a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Actividad número 3. ¿Cuál es la importancia de los principios epistemológicos que fundamentan las ciencias y obviamente las disciplinas que hemos ido adquiriendo, ¿sí? Hasta el día de hoy? Ya tenemos esos principios epistemológicos, ¿sí? Y que obviamente nos van a ayudar, ¿sí? Eh, a entender mejor, ¿sí? A generar un mejor aprendizaje en todo lo que estamos realizando. Eh, en este siguiente punto, que se habla de los fundamentos epistemológicos de las teorías del aprendizaje, ¿sí? Eh, Reforzamos esta situación de la epistemología como una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es obviamente el conocimiento. El término epistemología deriva del griego episteme, que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procura la adquisición del conocimiento e investiga sus fundamentos, sus límites, el método o camino para entender, y lo más importante, la validez del mismo conocimiento o de los conocimientos que obviamente vamos a adquirir. Tenemos estos principios, ¿sí? Importantes. Por un lado, el racionalismo, que nos habla de una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Contrasta con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepción. El primer representante del racionalismo es Platón, o fue Platón, quien dice que el verdadero conocimiento debe de ser necesario y universal, ¿sí? Para esa funcionalidad que debe de tener cada uno de los conocimientos que vamos adquiriendo.
y cómo el mundo sensible cambia constantemente. No puede darnos el verdadero saber, por lo tanto, todo conocimiento es un mero recuerdo o idea que se va modificando, que se va enriqueciendo, que se va innovando. ¿Sí? Entonces, hablamos de ese aspecto de racionalidad que tiene el ser humano, ¿sí? Y que obviamente nos permite cuestionar acerca de las cosas. Fueron muchos los años que aceptamos, ¿sí? Eh, ciertas verdades, ¿sí? Aparentes, pero al momento de razonar, pues nos damos cuenta que hemos vivido tal vez en engaños, ¿sí? Entonces, bueno, pues tenemos que seguir fortaleciendo y más que nada porque es un elemento que nos distingue, ¿sí? De los demás animales, ¿sí? Irracionales, y nosotros hablar de ese animal irracional. También hablamos de Descartes. Él supone que la razón es igual en todos los hombres, pero no todos son capaces de llegar a la verdad por falta de un método o un camino que debemos seguir para entender mejor, ¿sí? Cómo está estructurado ese conocimiento o esos conocimientos. Nadie podrá nunca estar facilitando para encontrar la verdad si su razón está llena de prejuicios que estorban la madurez y la búsqueda. ¿Sí? Entonces, estamos dentro de buscando ese método idóneo, ¿sí? Para que obviamente generemos un mejor razonamiento. Descartes coincide con Platón al afirmar que el conocimiento más elevado es inteligible, ¿sí? Y que se convierte obviamente en ciencia. Igual que en Platón, las creencias y opiniones muchas veces carecen de valor o de ese valor, ¿sí? De razonar, ¿sí? Y darle veracidad, ¿sí? A ese razonamiento. También desconfía de los sentidos como fuente válida del conocimiento. Solo la razón lo es, ¿sí? Entonces, ¿por qué es esta situación de los sentidos? Porque en ocasiones los sentidos los utilizamos de manera inadecuada, ¿sí? Entonces, nos vamos más por esos aspectos de razonar, de pensamiento, de cuestionamiento. La diferencia es que en Platón la idea es externa al pensamiento y en Descartes la idea es innata. Se encuentra en el pensamiento, pero que muchas veces ya la traemos o fue heredada de la evidencia objetiva, ¿sí? La verdad está más allá del sujeto que la piensa. De hecho, la verdad se encuentra en otro mundo, en el mundo de las ideas, ¿sí? Porque es algo que sabemos que existe, pero no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos ver. Por último, nuestra actividad número 4. ¿Por qué son importantes los fundamentos epistemológicos de las teorías del aprendizaje? ¿Sí? Estos fundamentos epistemológicos obviamente nos llevan, ¿sí? A estas teorías del aprendizaje donde nos damos cuenta y obviamente a partir de ese aspecto de ciencia es lo que nos va a permitir darle veracidad, ¿sí? A todo lo que estamos percibiendo, inclusive dentro de nuestra misma mente. Y bueno, hablamos en este caso de la importancia que tiene la fundamentación del conocimiento, ¿sí? O de los conocimientos, ¿sí? Requieren de una
ciencia, ¿sí? O de un método científico, ¿sí? Que dé ese aspecto de veracidad. Si no, obviamente estaremos o seguiremos fortaleciendo esas creencias, ¿sí? Y que muchas veces no son fundamentadas. El día de hoy estaremos ya trabajando en nuestros dos videos. Ya solamente estaremos esperando la asesoría, ¿sí? Los viernes, los sábados. Y bueno, por ahí vamos a estar trabajando con nuestro correo, eh, el WhatsApp, el punto de los grupos de WhatsApp, para podernos comunicar y aclarar nuestras dudas. De mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.